Siempre empezamos recordando a aquellos compañeros y amigos que se nos fueron, y esta vez también les recordamos, aunque no los mencionemos, y también recordamos a los que están enfermos y no pueden venir por unas cosas o por otras. Este es de ser agradecidos, el reconocer el agradecimiento, valga la redundancia, a la Junta Municipal de Retiro, que nos cede este espacio tan bonito y tan emblemático ya, porque es la Sala Dulce Chacón, nuestra sala. Ya es el 6º año que llevamos en tertulia. Por aquí han pasado mucha gente. Para abrir boca empezamos siempre con la música. Entonces yo me acordé de que tengo un amigo, se llama Isaac Ferrero, que toca muy bien sus instrumentos. Además es luthier, hace instrumentos como por ejemplo el pandero cuadrado y otro que ahora no me acuerdo, un chicotén. Y le tuvimos en el primer festival de estío y poesía que hicimos en el año 2017, que ya ha llovido, en la sala de motores de ahí del metro, y él estuvo acompañándonos y tocó una pieza que curiosamente la estaba escuchando él hace un momento cuando venía subiendo por la escalera, y dice: ¿quién será ese que toca? Bueno, pues ese que toca era él. Con ustedes, Isaac Ferrero. Isaac Ferrero. En mi tierra, pues cuando eran las fiestas y no había presupuesto con la orquesta, llamaban al tamborilero. Entonces, como aquí no hay presupuesto, pues aquí estoy yo. Vamos a empezar un poco alegres con unas jotas. Estamos todavía en Navidad. Hay unas jotas de Salamanca, de Villanueva, de Villavieja de Yeltes, que se llama Charrafallos. Habla de la matanza y de la relación con la Navidad. Luego vamos a tocar solo una estrofa de cada una, para que haya un poquito de variedad, porque si no, repetir 3 veces la misma estrofa tampoco tiene mucho sentido. Luego otra del tío Vicente y otra de la Clara, que es una jota típica de Salamanca. El tío Vicente lo conoce en toda España también como jota. Pues llevamos. Bueno, Gloria Nistal, que está aquí junto a nosotros, junto a mí, es su presentadora. Voy a empezar por Gloria. Gloria Nistal es escritora, fotógrafa y viajera. Ha participado en más de 50 libros de autoría múltiple. Tiene en su haber varios premios literarios. Ha sido profesora e imparte habitualmente conferencias en universidades e instituciones de Europa, América y África. Que es Adelaida Porras Medrano, que es doctora en filología francesa. Cursó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, en la que también trabajó durante 7 años. En 1987 se trasladó a Sevilla, donde ejerció como profesora titular de la Facultad de Filología durante más de 30 años.
Es autora de varios libros de narrativa y poesía. Recientemente ha publicado el poemario El regreso de la Amazona y ha participado en el libro colectivo Madrid, Territorio Literario, ambos editados por el grupo Sial Pigmalión. Minuto primero, buenas tardes a todos, para dar las gracias, como se merece la ocasión. Muchísimas gracias al Centro Cultural, gracias a esta sala, en la que es la tercera vez que estoy, pero la primera presentando mis libros, porque he venido 2 veces antes, pero presentando libros de otros. Después quería dar las gracias desde luego a Evaristo y a Antonio por haber hecho posible que yo estuviera aquí. Quiero dar las gracias a Adelaida, que es una magnífica poeta y narradora, y yo creo que si no es la persona que mejor me ha interpretado, es de las personas que mejor entienden la poesía que yo escribo. Y bueno, pues esa es la razón fundamental porque le he pedido que por favor estuviera aquí esta tarde presentándome. Y finalmente a todos ustedes por estar en una tarde de poesía, de literatura y de música, en lugar de estar haciendo otras actividades lúdicas que en principio pueden parecer más apetecibles. Quería únicamente también añadir a lo que ha dicho Evaristo, como estaba en la primera línea de todo, pues no lo ha dicho, que yo creo que es una cosa que sí que es importante, que es el número de libros, porque él ha hablado de la participación en 50 libros de autoría múltiple, y lo que tengo yo publicados también son 20 libros de autoría individual. Aquí he traído algunos de poesía, tengo 11 libros de poesía y estos son los que todavía tengo algún ejemplar, de los otros pues están agotados. Y nada más dicho eso, pues le paso la palabra a mi querida Adelaida, que me da mucha alegría que hable de mi poesía. Me ha salido pareado, pero no lo he entendido. Muchas gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Evaristo, y muchas gracias a todos los que estáis aquí. Bueno, yo voy a permitirme tutear al público, espero que no os moleste. Y bueno, es una... siempre se lo he dicho a ella y lo digo muchas veces, creo que la buena literatura tiene la característica de ser inagotable. Cuando uno lo vuelve a leer, encuentra nuevas cosas, nuevas sugerencias, nuevas evocaciones, y eso es algo que pasa con la poesía de Gloria y con sus escritos en general, no solamente con la poesía, porque bueno, ella es muy humilde y no ha explicado mucho, pero tiene libros de viajes, tiene una novela, tiene libros de relatos, tiene un montón de premios literarios. Y en concreto este poemario del que voy a hablar, Más de 10 años sin lágrimas, yo creo que es el final de un ciclo. No sé si me equivoco o me corriges, pero creo que después de dar muchos tumbos por el mundo, como lo demuestra en la serie de los poemas a Varsovia, el otoño en Varsovia, invierno en Varsovia, primavera en Varsovia, donde ha vivido 5 años creo, y muchos relatos dedicados a África, dedicados a sus numerosos viajes. Yo creo que esto es una introspección y una vuelta adentro, y que a partir de aquí empezamos una época nueva, una temporada nueva o un periodo nuevo desde el punto de vista literario y personal. Una vez una editora, yo he vivido 34 años en Sevilla, como ha dicho Evaristo, y una editora sevillana me dijo una vez que hay poetas de sangre y poetas de sala. Y me dijo que la diferencia para ella entre unos poetas y otros es que los poetas de sangre escriben sobre lo que viven y los poetas de sala pueden escribir sobre cualquier cosa. Y bueno, que ella, esta editora en concreto, prefería los poetas de sangre. Yo creo que Gloria es una poeta de sangre, no tengo ninguna duda, porque lo que escribe es todo lo que ella vive y se escribe a sí misma, como voy a ir contándoos un poco ahora. Gloria presenta una escritura, tiene una escritura muy precisa y al mismo tiempo muy vital. Yo le digo siempre que se caracteriza por su limpieza. Es una escritura que huye completamente del artificio, es una escritura que evita completamente el juego vano, que evita los circunloquios, va directa a lo que quiere decir y lo dice muy rápidamente, y atrapa siempre con esa sencillez, con esa aparente sencillez, atrapa siempre al lector, porque esa sencillez en la lengua
no quiere decir sencillez en el pensamiento, es decir, lo expresa de manera muy sencilla, pero hay siempre una reflexión detrás de lo que dice. Creo que utiliza muchos artificios para atrapar al lector, aunque huye, como digo, del circunloquio, huye de lo vano. Sin embargo, no sé si consciente o inconscientemente, pero consigue atrapar al lector desde los primeros versos de cada poema. Una de las características que tiene la poesía de Gloria es que los poemas, en su inmensa mayoría, no tienen título. Eso ya me parece que es una técnica de atracción, porque uno comienza a leer sin a priori ninguno, no sabe de qué va a ir lo que lee, y acaba metido, enredado en la reflexión que la autora propone. Entonces creo que esa es una de las primeras características, la ausencia de título, cosa que comparte con los grandes clásicos, la verdad, porque la mayoría de grandes sonetos del siglo XVII o siglo XVI no tienen título. Bueno, otra cosa que veo en la poesía de Gloria es su anclaje en la actualidad. Es algo que me ha llamado siempre mucho la atención, no solo en su poesía, sino también en su narración, en sus relatos. Puede convertir en materia poética cosas tan prosaicas como las mascarillas que aparecen en este poemario. Es un poemario que transcurre a lo largo de 2021. Entonces, no sé si un poquito también 2020, final de 2020-2021. Entonces, bueno, pues aparecen las mascarillas, aparecen drones, aparecen objetos aparentemente desprovistos de cualquier carga poética. Y sin embargo, ella los convierte en materia poética. Hay un anclaje en la actualidad que me parece fundamental. Perdón. Eso no implica que no haya una evocación continua, o sea, mezcla, por ejemplo, un hecho reciente como fue el temporal Filomena, con todas las consecuencias que tuvo para la ciudad de Madrid y para todos los otros, pues lo mitifica trayéndose a una diosa, me parece que es india, ¿no?, a la diosa Durga, que es la que, bueno, pues a la que convierte en culpable de este temporal que cayó sobre Madrid. Entonces creo que su poesía es un espejo del presente colectivo que al mismo tiempo sirve de exploración individual o de exploración personal, y nos muestra su intimidad. Además nos muestra su intimidad sin tapujo ninguno y sin recato ninguno. Nos habla de sus temores, de sus creencias, de sus recuerdos, de sus deseos, entre ellos la paz. La paz aparece como la paz universal. Ella trabaja por la paz y además ha recibido varios galardones por ese trabajo por la paz universal, pero también la paz personal, la paz de las pequeñas cosas, como ella dice en uno de los poemas. Y creo que uno de los mensajes fundamentales de su poesía es el de la esperanza. El de la esperanza, que está ligado a dos conceptos, el de la fraternidad y, por otra parte, la resiliencia ante montones de adversidades, tanto colectivas como personales. Ahí me inclino más por la parte personal, son como un díptico, ¿no?, que se complementa perfectamente lo universal y lo personal. Hay un poema que es a mis hermanos judíos y palestinos, que creo que demuestra muy bien cuál es esa voluntad de paz, esa búsqueda de paz y al mismo tiempo ese deseo de fraternidad. Porque nos va a hablar de montones de hechos actuales, como os decía antes, ¿no? Por ejemplo, de los disturbios de Colombia durante el año pasado, del conflicto entre palestinos e israelíes, de la pandemia, de Filomena, de los acontecimientos del 8 de marzo, de los eventos organizados para el 8 de marzo, etc. O sea que hay todo un anclaje actual que permite al mismo tiempo una reflexión, y en el caso de a mis hermanos judíos y palestinos, sobre la guerra. Voy a leer el poema porque creo que es muy ilustrativo. Indefectiblemente, la eterna guerra regresa reforzada. La odiosa diosa vuelve y se pavonea soberbia mientras ofrece su festín funesto, de carne deshilachada y sangre herida, y lo sirve entre misiles y bombas en el salón de los escombros.
Madre nutricia, acuna y siembra solo palabras de odio para que crezcan invencibles y multipliquen los ejércitos de la venganza que anidarán en el corazón de los hermanos y los vecinos. Pasión horrenda, dirige con elocuencia un coro de miserias perversas, donde no cabe el acuerdo ni la empatía. Esa bazofia disfrazada de razones interpreta hasta el hastío la sinfonía del rencor, que siempre acaba en un molto vivace de cuerpos mutilados y almas sin concordia. Ella es poderosa e ignorante y solo entiende al otro como el enemigo. Ella se pierde y nos pierde. La guerra entre judíos y palestinos vuelve y no hay lugar para el concilio. Y yo, que decidí instalarme en el barrio de la Hermandad, al otro lado del monte de las verdades únicas, a orillas del río de la templanza, estoy, como tantas veces, entre la espada y la pared, en el medio de mil historias cruzadas. Y yo, que olvidé todas las oraciones por no saber a quién dirigirlas, clamo en el desierto, ¿cómo y a quién puedo pedir que vuelva la paz? Creo que es muy ilustrativo de esa proyección personal dentro de lo individual, o al revés, de esa proyección general, universal dentro de lo individual. Bueno, pues además de estos acontecimientos o de estos hechos que anclan su poesía en una actualidad rabiosa, tiene yo decía antes que tiene una serie de artificios por los que atrapa al lector. Creo que la sencillez, la nitidez en la sintaxis es uno de ellos. Y otro de ellos son la utilización de recursos retóricos que da con cuentagotas de manera muy medida, pero que forman parte de ese atractivo de la lectura. Por ejemplo, utiliza muchísimo las aliteraciones. En el poema que acabo de leer dice: la odiosa diosa ofrece su festín funesto, bazofia disfrazada de razones. Las metáforas, hay una metáfora que me encanta, creo que es la que prefiero, la imagen que prefiero de todo el poemario, cuando dice: soy la pistola tatuada de muertes de un forajido trasnochado. Y es una imagen con una fuerza increíble. O utiliza a veces poemas que son todos ellos una alegoría, como la alegoría del volcán, con la que describe a una amiga común, a Flori Tapia, que si la conocierais veríais que es un volcán. Entonces el poema está perfectamente adaptado a la persona, y la persona está perfectamente escrita a través de esta alegoría. Y otro recurso que utiliza a veces es la repetición, como en un poema que me gusta mucho. Es Blanca, es un poema que me encanta, donde habla además de un estado de ánimo, de su propia situación. Y comienza con un oxímoron fantástico cuando dice: mi soledad es blanca rodeada de amigos. Luego, la soledad no tan sola, mi soledad es blanca rodeada de amigos que tejen con amor un manto luminoso para mi dolor negro. Mi soledad es blanca, como el cielo con nubosidad variable, cuando se afana en correr entre el olvido y los quehaceres. Mi soledad es blanca, a punto de nieve, a veces de hielo, herida de ausencias y de ignominias. Mi soledad es blanca, vacía, yerma, es mía, pero en el fondo no la amo. Por eso no la miro más, le doy la espalda, me voy y la dejo plantada en el altar. Entonces, pues utiliza ahí la repetición, ¿no?, de mi soledad blanca continuamente a través de esa imagen de la blancura para llegar a la novia abandonada, como esa soledad que en el fondo desea abandonar. No tanto, creo yo, pero bueno, aparentemente sí. Bueno, pues como veis, nos describe, nos cuenta cuál es su universo interior, con una gran sinceridad, porque nos habla de la soledad, como acabamos de ver, de la madurez, del amor, de su pérdida, de la pérdida del amor, de la humildad, de la vanidad, en fin, de montones de sentimientos, emociones, tendencias,
personales que se imbrican en lo universal dentro del poemario. Hay dos imágenes que a mí me gustan mucho en el poemario. Una de ellas es la del ave fénix, que es la imagen de la resiliencia por excelencia, y otra de ellas es la del caracol, que me parece una imagen de autosuficiencia muy, muy lograda, pero al mismo tiempo encuentro que es de una fragilidad enternecedora. Entonces creo que es también ese balance entre la fortaleza representada por el ave fénix, que siempre logra resurgir, y el caracol al que uno puede aplastar simplemente con poner un pie encima, ¿no? Me parece que da mucha idea de cómo es ella y de cómo es su poesía. Y bueno, otro aspecto que me gustaría resaltar de la poesía de Gloria es la reflexión sobre la propia poesía, una dimensión metapoética o metaliteraria dentro de su poesía, porque ella misma reflexiona mucho sobre el hecho de escribir, y también hay veces en que ese hecho de escribir la define ella misma. Hay un poema que leeré ahora donde dice que ella es la página blanca, es su reflejo, ¿no? Hay ese deseo de conjurar el pánico de la página blanca que tiene todo el que escribe, aparece también en la poesía de Gloria. Me encantan me gusta todo el poemario, por supuesto, pero hay dos poemas con respecto a su concepción de la poesía que me parecen fundamentales dentro del poemario. Uno es El estado de las palabras y otro, Anatema sea la poesía. Bueno, no tienen título, como digo, ¿no? O sea, es el primer verso. Voy a leerlos porque el estado de las palabras creo que define muy bien cuál es su concepción poética y cómo la poesía puede ser capaz de cambiar el mundo. Comienza con una imagen muy, muy frágil, muy evanescente de las palabras, para terminar convirtiéndose en pilares que soportan los puentes. Han recorrido los toboganes de 1000 alambiques hasta alcanzar el mar sublimador. Las palabras se desgranan y líquidas ya se evaporan hasta convertirse en mariposas preñadas de crisálidas. Su polen recorre el mundo y lo siembra de poesía. Vuelan inasequibles, observando maravillas desde la altura, como los drones. Y al tocar la tierra, se hacen fuertes, sólidas, como los pilares de los puentes. Y creo que esa solidez de la poesía, de la palabra, es quizá el sueño de todo poeta, ¿no? El ser capaz de cambiar el mundo a través de la palabra. Y el otro poema que me parece también muy representativo de esta dimensión metaliteraria o metapoética empieza por Anatema sea la poesía. Anatema sea la poesía de versos puros y de rimas, esa que no mira con buenos ojos los versos cojos y el sabroso enigma de las ambigüedades. Practico con devoción la impureza, me gusta mezclar, como en los lienzos, como en las razas y en los cocidos. Mi catón poético me impide excluir un término canalla o una idea inconveniente. En los alambiques de mis versos, Erato y Talía fusionan aromas mestizos, vocablos arcaicos, neologismos humeantes, localismos tribales, mitologías, proverbios jugosos y la frescura impagable de la sabiduría del pueblo. Voy por la vida abominando de las altas categorías, de las pieles, subsexos y nacionalidades. A veces me reconozco en la ira de aquel joven que expulsaba a mercaderes en el templo. Pero no, sea, que por algo me llamo pacifista. Adelante, que entren todos y digan lo que tengan que decir, siempre que nazca desde el corazón y las agallas, que en mi casa de la palabra hay un hogar de acogida donde todos seremos hermanos y sobra la extranjería. Y por último, con respecto a esta concepción de la poesía, que en el fondo es también reflejarse a sí misma, voy a leer otro poema
esto del micrófono. No te preocupes, pero es que es muy incómodo entre la mascarilla y el micrófono. La página en blanco es lo que decía antes, que en el fondo es una descripción personal, ¿no? de un estado de ánimo, de una situación. La página en blanco, que soy mi reflejo, devuelve densos desconciertos a la espera de un espejo favorable. Veo a mi alma oscurecida, alejarse a la deriva en una barca que suspira amaneceres. Ruego que pase de mí esta angustia, suplico que se marche de una vez y llegue a buen puerto este ánimo naufragado. En tanto el cuerpo mira ausente, metamorfosis triste de una selva que fue un día llama ardiente. Amputado ahora, yace con 1000 llagas y se multiplica en heridas vegetales que sueñan con vergeles. En un día como hoy, aquejada de males terrenales, trago hiel y lucho por descabezar de un tajo y para siempre a la hidra de la depresión que me atenaza. En el intento, tal vez yo también pierda la cabeza. De momento aquella impía saborea mi derrota en las 100 batallas precedentes, pero yo sigo resistiendo, dríade que se tambalea mientras aguardo en el andén la llegada de los trenes compasivos de la primavera. Bueno, pues yo voy a concluir ya, te voy a hacer la palabra, y sí me gustaría terminar diciendo que hay 3 características que encuentro en la poesía de Gloria Mistal que para mí hacen de ella una gran poeta. Creo que son 3 características que se pueden encontrar en los grandes escritores. Uno de ellos, la primera, es su dimensión universalista. Creo que montones de las cosas que cuenta o que narra, por las que ella conforma su yo poético, su yo lírico, son aplicables a cualquiera de nosotros. Creo que esa dimensión universalista es la que hace de la literatura y que todos nos identifiquemos con ella, con los grandes textos, y sigan perviviendo, ¿no? Los grandes clásicos sigan vigentes hoy en día. Y esa dimensión creo que la poesía de Gloria la tiene. Otro aspecto que me parece fundamental es esa dimensión metaliteraria, esa reflexión sobre la poesía. Creo que cualquier texto que se precie tiene que provocar esa reflexión, y hay siempre una experimentación sobre lo que el escritor cree de la literatura, opina de la literatura, aunque esté oculto, aunque esté disfrazado a través de los personajes, a través de la acción, a través de montones de situaciones de cada texto, sea poesía, sea teatro, sea narración, siempre hay una reflexión. Cuando el texto tiene un valor intrínseco, hay una reflexión sobre la literatura, y eso la poesía de Gloria también lo tiene. Y por último, otro aspecto que encuentro en su poesía es que es inagotable. Cuando un texto es bueno, uno lo relee, lo puede releer 1000 veces y siempre encuentra algo nuevo, o siempre descubre un aspecto nuevo, algo o que no recordaba, pero le sugiere algo. Ese poder evocador de la palabra, creo que la poesía de Gloria lo tiene, y ella lo maneja a la perfección. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahora sí que la aplaudimos. Bueno, muchísimas gracias, Adelaida. En realidad me ha hecho una traición, porque habíamos quedado en que ella hablaba de mi poesía y que yo leía, pero ha leído medio libro, entonces me ha dejado sin trabajo prácticamente. He leído 3 o 4 solo. 4, ya no sé qué leer. Voy a leer de nosotros. Bueno, lo primero de todo, porque yo lo que pensaba efectivamente era leer alguno, y eso la hace grande. Una vez que el poema o la novela o el escrito se publica, entonces ya es parcialmente del autor y desde luego en gran parte del lector, que es el que interpreta, lo asimila a su manera, a su propia vida. Unos versos míos puede otra persona acoplárselos y tener un sentido y completamente diferente. Entonces esa riqueza es la que dejamos también para que otros la interpreten.
Yo ciertamente lo que sí he hecho a lo largo de la poesía, yo he publicado 11 poemarios y ha habido una evolución. Mis primeros libros son de poemas bastante más largos, tenían muchas páginas, tenían 5, 6, 7 o más páginas. Los de ahora la verdad es que son más cortos, es como si hubiera llegado un poco a desnudarlos, a quitarme todo lo que ha ido sobrando. Pues un poco al estilo de Salinas también, ¿no? Hacer una poesía un poco más desnuda a lo largo del tiempo. También son no solo más largos los poemas, sino más cortos los versos también. Tengo montones de poemas que no llegan a una página y que los versos son cortos. Entonces esa evolución ha ido en mi literatura y particularmente en mi poesía. También pues en los primeros libros hablaba mucho más del amor porque era una época en la que existía el amor, ¿no? Yo ya con la edad que tengo, pues la verdad es que tengo menos práctica que tenía hace 40 años, como es lógico. Entonces hablo menos de eso, quizá hablo más de soledad, también hablo más de espejos en el sentido de que huyo de ellos, ¿no? O los rehuyo por la imagen que reflejan. Y me dedico más a retratar o a describir las cosas que ocurren en el mundo, aunque siempre en todos mis poemarios hay estados de ánimo, hay reflexiones sobre cómo me siento o lo que yo veo importante, la filosofía de la vida. No en vano, lo primero que yo estudié fue filosofía pura, y eso pues no me abandona, porque quiénes somos y a dónde vamos, qué hacemos aquí en este mundo, lo tengo siempre ahí, a pesar de que yo me dedique a muchas otras cosas. Después reflejo lo que veo. Bien decía Adelaida, por ejemplo, esto de la actualidad rabiosa, lo que ocurre, lo que oímos en los telediarios, lo que sabemos que está pasando en otros países del mundo, o lo que nos pasa a nosotros. Y eso también es producto de haber viajado bastante. Me he dedicado mucho a observar a los demás, a observar culturas, religiones, formas de expresarse, también a las literaturas de otros, y hace que tenga una visión un poco crítica del etnocentrismo, de no creer que lo nuestro es lo mejor. Después de haber visto tanto como hay en el mundo y con tantos valores, creo que los nuestros no son nada más que uno más, no son los mejores, son unos más. Y es importante entender y ser, simpatizar o empatizar mejor con todo lo que los demás sienten, los demás tienen, y solidarizarse con su sufrimiento. Y eso es un poco también lo que intento reflejar. Tengo también bastantes poemas sobre el viaje, porque el viaje tiene algo que ver con mi propia vida, aunque yo creo que en este libro no, pero tiene su explicación, ¿no? Nos hemos pasado un año sin poder salir a la calle, entonces como este libro está escrito un poco durante el encierro, pues lo hablo de viajes también. Bueno, luego lo leo. Es un poco para describir por qué viajo yo, qué es lo que siento cuando viajo. Está en otro libro, que es Otoño en Varsovia. Yo viví 5 años en Varsovia, ya lo ha dicho Adelaida, también viví 5 años en África, y uno de los resultados de esos años es desde el trópico, una experiencia maravillosa que le recomiendo a todo el mundo. Bueno, voy a leer el de viajo para entender, para bailar otros ritmos que no nacieron conmigo. Viajo para expandirme, para gravitar y volar, para volverme atmósfera y que me respiren hondo en otras coordenadas. Viajo para abrir de par en par postigos oxidados y desentumecerme y curarme del mal de la mente estrecha. Viajo como un antídoto para explicarme mejor la historia de aquellos que antes no tenían, para mí, ninguna historia. Viajo para subir y bajar y callejear las antinomias de mi calle y de mi pueblo. Viajo para ensancharme y no dejar nunca de aprender, para que nada me escandalice y todo me asombre.
Viajo para perderme y terminar siempre encontrándome, para envejecer con los ojos más sabios. Viajo para que me ayuden a descifrar, pues imagino que entre todos podremos recomponer el puzzle de miles de piezas de los nombres que aparecen en los mapas. Viajo para conservar y renovar amigos, para no perder lo que siempre va conmigo. Viajo porque buceo y colecciono piedras, conchas y colores, y los guardo donde tengo las raíces. Viajo porque soy bien nacida y madreo. Viajo para que mi amor se sorprenda, para que sonría desde el cielo y disfrute en la tierra y en el mar. Y como no podía ser de otra manera, viajo para entenderme, para desentenderme. Viajo porque yo no puedo ser de otra manera. Este está dedicado a Filomena. Como cuando hay excedentes en el campo, los cielos han arrojado hoy millones de botes de pintura blanca sobre los tejados y las calles de mi pueblo. Los fantasmas aplicados han envuelto todos los parques con sábanas, como se cubren los muebles de las casas deshabitadas. Una montaña de ramas albinas me ha cortado el paso a los sueños y los regalos, en tanto que don Giovanni o su commendatore me gritan sin tregua, «Pentiti», y yo respondo una y mil veces «No», mientras me quedo atrapada en una estampa navideña que se disolverá por las alcantarillas como si fuera nata sucia. Y el sol, ayer endiosado, hoy pobre de solemnidad, será incapaz de curar las cuchilladas blancas de mi palmera arrodillada. Bueno, eso... Yo estoy en algunas asociaciones de literatura y paz y todo eso, y tenemos un presidente que es premio Nobel y bueno, es un hombre que puede hacer muchas cosas y yo pues gracias, y yo la verdad es que no puedo tantas cosas. Entonces para mí la paz tiene que ver con algo muy sencillito, que es lo que tenemos en nuestro entorno, lo que tenemos cercano. La paz de las pequeñas cosas me enamoró hace siglos. Desde que soy apta para el recuerdo, fui aceptada en su modesto club. El rito de iniciación era sencillo: dar cobijo a la paz, llevarla dentro. Militaba en filas mercenarias y caí del caballo como Pablo. Mis heridas rencorosas fueron sanando suavemente. Dejé de perseguir los fantasmas de los macros y de las grandes magnitudes. Supe que no estaba en mi mano dirigir palacios de congresos ni modificar la traslación de la tierra, y compartí la fruta de la paz y la pasión. Olvidé las venganzas y todo el dolor infligido en anteriores contiendas. Advertí que mi nuevo mundo era humilde, minúsculo, aunque a su modo también utópico y poderoso, que mis guerras son las únicas que yo puedo evitar, y en ese afán volqué innumerables esfuerzos, y te aseguro que tuve que trabajar duro y empeñarme a fondo, porque los trenes de la paz tampoco esperan. La paz de las pequeñas cosas me enamoró hace siglos. Bueno, claro, y así nos acordamos de nuestra Soco. Exactamente, exactamente. Si no hay puntada sin hilo. Bueno, vamos a ver. Este sí que tiene nombre. Se llama Noches en Sierra Mágina. Noche en Sierra Mágina. A ver, ¿qué es Sierra Mágina? Sierra Mágina es una sierra maravillosa que está en Jaén. Es un conjunto de 16 pueblos que están rodeados. Bueno, la sierra es la sierra, no son los pueblos. La Sierra Mágina lo que hace es rodear un conjunto de 16 pueblos que están muy aislados, pero es una zona preciosa. Que yo tuve, bueno, y Adelaida también, tuvimos el placer de conocer porque Socorro Mármol, que estará aquí próximamente, nos invitó a participar en un libro común que se llama Sierra Mágina Territorio Literario, que es parte de una colección
voy a hacer también cuña publicitaria de lo mío. Es parte de una colección de la que yo he dirigido este año, no, en 2021, ya estamos en una época, en enero, que siempre decimos este año y es el año pasado. El año pasado dirigí un libro, coordiné un libro que se llama Madrid, Territorio Literario, en el que participaron 47 autores de 4 continentes diferentes. También participó Adelaida y también participó Soco, pero participaron gente de 19 países y 4 continentes, dando unas visiones completamente distintas de Madrid y en poesía, en narrativa, etc. Bueno, hasta ahí la cuña publicitaria y ahora sigo con Sierra Mágina. Este libro de Mágina, Territorio Literario, lo dirigió Socorro Mármol, que es una magnífica poeta también, y nos llevó allí a su tierra a presentarlo y a conocerla. Y yo desde entonces, ya no me acuerdo cuándo fue, en el 17. El 17. Desde entonces he vuelto todos los años a Sierra Mágina, porque es una zona que me encanta, es poco conocida, tiene un aceite maravilloso que se llama oro de Mágina, pero unos montes maravillosos, unos campos de olivos impresionantes y luego también pues paisaje con agua y bueno, sí, es una belleza. Yo ya digo que vuelvo todos los años. Entonces este es un poema que escribí precisamente en una noche que estuve allí en Sierra Mágina. Esto fue a finales, yo creo, de 2020, y estuve en un hotelito muy pequeño que estaba en mitad del campo y se veía la Vía Láctea de una manera espectacular. Entonces, pues lo leo. Sin contaminación, en el inmenso lienzo ciego y nocturno, he sido testigo de un espectáculo de caprichos asombrados. Tapiz único y desmesurado, noche en la sierra de las magias y los menguillos. Por una vez, lejos del mar, me ha sido dada la exagerada emoción del universo. Eran millones, polvo infinito, cada mota trémula, un misterio inapelable desbordándose en brillos. Yo no estaba preparada y no se ha dejado atrapar más que por mi retina emocionada. Así se han ido sucediendo las horas afortunadas. Primero un gallo, robot de los relojes, ha cantado algunas veces. Después ha ido llegando un sol, aprendiz y bostezante, para apagar de un soplo largo y certero las infinitas luces de la noche. Bueno, solamente cerramos vuestro apartado. Adelaida, muchísimas gracias. Esperamos verte por aquí pronto. Ahora, para cerrar un ciclo, vamos a escuchar la música de Isaac Zorrero. Damos unas jotas como introducción. Ahora vamos a hacer lo mismo con unas charradas, que son el baile más típico de Salamanca. Uno de estos toques está basado en un poema de Lope de Vega, que realmente le ha puesto música un tamborero de Salamanca que se llama Pepe Gilcacho, y es un villancico precioso titulado No lloren mis ojos. Vamos con No lloren mis ojos, luego una charra del tío Andrés y Salamanca la Blanca, popular, la conoce todo el mundo.
veréis, he cambiado el orden y ahora voy con el villancico No lloren mis ojos. A ver, voy a dar una pequeña explicación sobre la flauta. Esta flauta se toca de una sola mano y tiene solamente 3 agujeros. 3 agujeros que dan 10 notas, porque se sacan, digamos que es cíclica. Tenemos los bajos, los medios y los altos. Los bajos, los medios y los altos. Entonces, alternando la intensidad de soplido, se sacan estos tonos. La flauta está más o menos afinada porque es un instrumento rústico y bueno, pues se ha perfeccionado bastante y está bastante bien afinada. Las pequeñas desafinaciones que he hecho son por mi culpa, no por culpa de la flauta. El mito de Brownwind, y es este libro, todo este libro. Hace 15 años o más, 15 o 16 años, en el Café Gijón, había una compañera que decía, cuando acaba de leer, decía, yo no he escrito nada, estoy enamorada de Cirlot. Y entonces solo he traído unos pequeños poemas de Cirlot. Y cogía así al azar, al azar. Ya que azar sería que lo tengo aquí marcado. Era como la rosa de lo blanco por entre la blancura de los árboles, bajo los cielos blancos como nubes, sobre la blanca tierra calcinada. Mis ojos eran negros, mi armadura y mi espada eran negras y el carbón cercaba los acentos de mis gestos. Todo era oscuridad en mi silencio. La sangre descendió entre los abismos de la fiesta escarlata de otros cielos. Mi rostro se tiñó de luces rojas. Brownwind. Pero tus llamas eran blancas. Y bueno, pues yo dije, esto de Cirlot hay que investigarlo. Hablo hace 15 años. Y en la biblioteca de aquí, la biblioteca de Elena Portu, ahí me encontré con el libro y lo he cogido cada poco, bueno, a lo mejor una vez al año o cada 2 años, y lo iba releyendo. Y entonces yo decía, en la tertulia de aquí merecemos que yo merezco presentar ese libro porque si a mí me gustó, posiblemente a la gente también le va a gustar. Ya entré en la biografía de Cirlot. Cirlot nació en el año 1916. Siempre es muy importante que cada personaje que investiguemos, que veamos, ver su contexto biográfico. ¿Cuándo nació y cuándo murió? ¿Qué le pasó? Cirlot nació en abril de 1916, como ya dije. Bueno, pues en el año 37 le llamaron a la mili, al ejército republicano, tuvo que ir a la mili. Y estuvo allí y bueno, pues cuando acabó la guerra, pues ya se creía que ya estaba libre de pecado, libre de todo. Y le volvieron a llamar, pero ya los nacionales. Y estuvo en la mili otra vez, otros 2 años, pero en Zaragoza. Y en Zaragoza coincidió con el hermano de Buñuel. Y Buñuel, el hermano de Buñuel, bueno, los Buñuel eran ricos, tenían una casa muy grande y una biblioteca y tenían muchos medios. Y el hermano de Buñuel le introdujo en el surrealismo. Y a partir de ahí cambió su vida, ¿no? Trabajaba en el Banco Hispanoamericano y estuvo en tal. El hermano de Buñuel se llamaba Alfonso. Cuando volvió a Barcelona, trabajaba en el Banco Hispanoamericano y se introdujo en tertulias literarias
qué casualidad, en tertulias literarias, donde conoció a músicos, donde conoció a poetas, donde conoció a otros escritores. Por mediación de un amigo, empezó a hacer crítica literaria y crítica de arte en una revista de arte que se llamaba Daud Ansett, que bueno, traducido, según las traducciones, es la séptima cara del dado. Hay otra traducción que es el número 7 del dado. Bueno, y escribió un libro extraordinario, así de gordo, pero intenso y lleno de imágenes y lleno de... que es el diccionario de los símbolos. Algo extraordinario. Y bueno, pues ahí está, casi nadie lo sabe. Los símbolos, cada cosa tiene su cosa, decía Pessoa. En el folclore hay montones de símbolos. En la mitología, en la religión católica, en todos, estamos rodeados de símbolos. Ahí, vosotras, tú has hablado del caracol como símbolo, la araña como símbolo, el triángulo, el ojo. Entonces, el diccionario de los símbolos, qué importante es eso. Bien, pues él, como decía yo, escribió en la revista, fíjate, es curioso, porque también participó en la revista Papeles de Son Armadans, que era la que dirigió Camilo José Cela. ¿Qué hace Cirlot? Escribir distinto, escribir investigando, porque sabe que la fuerza de la palabra, de tal manera que él investiga en la palabra, investiga en la poesía, hace una poesía un poco especial, un poco distinta a todos los demás. Y en eso se parece mucho a otros dos poetas que yo admiro, uno se llama José Ángel Valente. Es una poesía crística muy parecida a la de José Ángel Valente, o la de otro investigador de la palabra, de la poesía, que fue José Miguel Ullán. José Miguel Ullán, que era de Villarino de los Aires, en Salamanca. Bien, pues Cirlot es de esta especie de poeta raro, de poeta desconocido, de poeta, dice él con mucha pena, le escribe a una amiga y le dice: mi país me oculta y me niega. Dice un crítico, un poeta que lo admira mucho también, dice: Cirlot fue ninguneado, Cirlot no fue reconocido en vida, pero la vida siempre da alguna compensación. Tiene dos hijas, una se llama Lourdes Cirlot, y la otra Victoria Cirlot. Lourdes se encarga de la parte de la obra de su padre artística, del arte contemporáneo, del arte abstracto, del arte surrealista, del arte en general, ¿no? Y Victoria Cirlot se encarga de la parte, digamos, mágica. Ha hecho unos estudios impresionantes sobre Hildegard von Bingen, sobre el Santo Grial, sobre el mito de Ariadna, sobre bueno, ahí tenemos a Eduardo Cirlot con una de sus colecciones, una fotografía de sus colecciones de espadas. La espada como símbolo, imaginemos la espada como símbolo que se asemeja a la cruz, la espada invertida. Todas esas espadas que tiene ahí son espadas especiales, son espadas que no son reproducciones que se puedan comprar en Toledo, son espadas conseguidas en anticuarios, pero que son originales y históricas, que a lo mejor son del siglo XII, siglo XIV o por ahí. Y tenía una gran colección de espadas, una gran colección de lanzas y de puñales y cosas así, ¿no? Y decían sus hijas, cuando eran pequeñas, su padre era qué raro es nuestro padre, es muy raro, porque el padre le decía: ¿qué veis allí? Decían las chicas: una montaña. Bueno, ¿y esa montaña no veis más? No vemos más. Pero hombre, tenéis que estrujar un poco la cabeza y pensar, imaginaros que esa montaña es una mujer muy grande. Y dice: claro, nosotros como éramos pequeñas no entendíamos nada, pero luego a medida que fuimos creciendo, y cuando se murió su padre se murió con 57 años de cáncer de páncreas.
Y ya me centro un poco más en Bronwyn. Bronwyn escribió como 4 o 5 libros, no, escribió 11 libros sobre Bronwyn, solamente sobre Bronwyn. Y el último que escribió lo rompió, lo quemó, porque decía que era la mejor manera de celebrar todo lo que había trabajado con... Era como, digamos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Cortar por lo sano, porque ya, digamos, llegó un momento en que se saturó del propio... En la investigación, las investigaciones que hacía sobre poesía, aquí estos son apuntes que tenía él. Este libro es una maravilla, está editado por Siruela, es muy recomendable. Hay en la biblioteca hay 2 ejemplares, te lo devuelvo mañana para el que lo quiera coger. Bueno, era un genio. Era un genio. Esto de que era un genio no lo digo yo, hay mucha más gente que lo dice, lo que lo decía. Y nada más, por leer un poema de muestra y dejarlo ya porque si no es muy largo. Decir que si te gusta Cirlot, tienes tema para hablar, porque es inagotable. Y además tienes también la posibilidad de escuchar a Victoria en sus conferencias. Es que tienen una, digamos que sus herederas han sido las que han compensado todo lo que no pudo tener Cirlot en vida. Toma mi oscuro anillo inmemorial, mi armadura deshecha se deshace y de sus mallas muertas salen fuegos azules. Bronwyn, puedo verlos, tiembla. Tiro el guante de hierro, soy tu siervo, el mar que me acompaña por un mar de sombra se deshace en el vacío. Estoy cansado de estar muerto y ser. Pues esto es todo, muchas gracias. Yo tengo previsto tocaros lo equivalente a la charra de Salamanca. Yo soy de Sayago, Zamora. Entonces en Sayago, y en más partes también, existe un baile que son los charros. Voy a tocar 2 partecitas pequeñas de 2 charros diferentes, una que se titula El domingo por ser fiesta, otro es el famoso charro de Mayalde, que todos los folcloristas y toda la gente que se dedica al baile tipo regional lo conoce. Después de los charros siempre se toca una jota. En este caso voy a tocar un fandango que me parece que se titula Será una rosa. Va. Veréis que este ritmo ha cambiado, no tiene nada que ver con el otro, este es un ritmo muy golpeado y entonces también es muy saltado el baile. Va para allá.
flauta y todo lo que hemos discutido, el tambor, también baila, también es bailarín. También es bailarina su mujer. Entonces cuando llega en casa se lo pasan muy bien porque cuando no tocan bailan. A veces bailan y tocan. Bueno, en realidad lo que yo quería decir es que si ahora me va a tocar todavía otra para despedirse, si alguien se anima y quiere bailar una jota, puede hacerlo. Magdalena, ¿tú quieres decir algo? Colorado, desde aquí, ¿no? ¿Quieres poner el micrófono? No. Bueno, te escuchamos bien. A ver. Cenicienta tenía el pelo largo, un carácter sumiso, un príncipe egocéntrico intensamente azul y unos zapatos nuevos para el baile. Blancanieves halló 7 excusas perfectas para sobrevivir a la cruel intención de la manzana. Caperucita Roja logró independizarse mientras se devoraban los unos a los otros. Yo, en cambio, sigo aquí, sin príncipe ni lobo, excluida del baile, ahuyentando a empujones la rutina y sin saber qué hacer con la manzana, ni cómo resumir el final de este cuento sin usar la tristeza. Somos pocos, pero bien avenidos. Laila, por ejemplo, me estaba diciendo todas las cosas que estabas contando, me lo iba diciendo antes, y los nombres de las hijas a las que conoce, un montón. Bueno, las conozco. Conocí a Victoria porque dio una conferencia en la Universidad de Sevilla, claro, sobre el Grial. Sí. Y me encantó, Sí. Me gustó muchísimo. Yo creo que ellas dos, la pareja, las 2 hijas, son la prolongación del padre. Sí, totalmente. El padre, digamos que quedó ahí limitado a lo que no es limitado, no, pero es enorme, es inmenso. Es una obra inmensa para poder estar, yo diría, casi años investigando. De hecho, hay muchos libros dedicados a Cirlot. En Huelga y Fierro, la editorial aquí madrileña, hay muchos libros sobre Cirlot. Hay biografías, hay una biografía de Clara Janés, importante. Y es curioso, hay un chico muy joven poeta, que se llama Juan Diego Varela, que se lo sabe todo de Cirlot, da unas conferencias de 1 hora y media y el chico no se cansa. O sea, es impresionante. Con Cirlot, a nosotros nos puede pasar con Cirlot lo que le pasó a Elton Brown, que llega un día al cine y ya se queda fascinado. Agustín Arroyo, ¿quieres leer un poema? Bueno, voy a... Sí, Son poemas, no son muy largos, pero bueno, vamos a ver. El primero lo he titulado Me he sometido. Dice así: me he sometido al proceso de depuración más exigente, cuando el ruido y la quincalla alzan sus raíces. He sido yunque, mudo en mi propia fragua, agua callada en el sombrío estanque de la soledad. Soy todavía un pensamiento estéril en la febril encrucijada de tantas noches. Rodeo el perímetro turbio del vigilante, cierro la cancela sin nombre, siento mi piel como un aprendiz de sudario. Nadie intuye lo que acontece, esta fría negación de lo más obvio, sus parámetros oscuros, su sólida nada enmascarada. Hay sicarios que desconocen su oficio, ni saben siquiera que es un flagelo. Yo y mi lúcida ceguera descorchamos un vino tan denso y rojo como la sangre. Leemos un edicto que casi nadie entiende. Se va afilando el horizonte con el redoble de un tambor invisible y en mi boca se condensan secreciones del plomo más venenoso. Abro los ojos en la alta madrugada como ascuas cansadas, sin apenas llama, y entonces oigo el clamor insistente del río de la muerte con su vapor azulado y gris entre los juncos. He sometido al óxido, al lento estiaje del mordisco de otro invierno, a la plegaria incierta de las dudas, al escozor mortificante del olvido. Soy un francotirador sin balas, un derviche sonámbulo, un cenobita con antecedentes venales, un transeúnte con pertinaz arraigo domiciliario, un siervo rebelde. En definitiva, un caminante sin convicción de llegar a buen puerto, un sonoro cero a la izquierda. Este segundo y último se llama Paradojas. Hay celdas y prisiones con barrotes invisibles, sentencias clamorosas que no necesitan jueces,
dolores extremos reacios a la analgesia. Hay traiciones que perforan el alma, alarmas que no suenan a tiempo, insomnios que afilan el pensamiento, largas horas como alfileres de viento. Hay mentiras que reinan en los medios, mensajes prófugos de las botellas, abrazos como ahogos, cuerdas y mordazas que nos liberan al instante. Hay necios encumbrados sin causa, sabios perplejos y mudos por los rincones, asesinos trenzando torniquetes, pederastas aupados en la filantropía. Hay manos blancas que sudan como lava, islas que aspiran a ser continente o península, reyes que han perdido su corona, fusiles sin mira telescópica, jardines agotados y exhaustos de verdor. Hay miradas sin el brillo de la incierta luz del alba, ojos cuya tristeza se arremolina en grumos, despedidas que anudan ulteriores encuentros, viajes que jamás tienen fecha, recuerdos que nos construyen con nostalgia. Hay perros que aman más que las personas, gritos con sordina que nunca salen de la boca. Hay páginas que jamás serán escritas, pecados de madurez que huelen a cieno, curvas y recodos que alinean tu vida, machetes sellados por el óxido. Hay noches que nunca deberían haber llegado, silencios aprisionando las gargantas. Hay sangres que corren como ríos, ríos que fluyen como inquietantes sangres. Hay besos que ya no se repiten, sellos de luz sin ningún estrépito, puños de cristal de resistencia granítica. Hay aguas que dictan tu nombre, tardes que huelen a cementerio, sueños en urnas de barro. Hay pieles como banderas, proscritos que nunca parten al exilio, traidores y renegados bendiciendo desde fríos púlpitos, desahuciados firmando pagarés falsos. Hay fosas hambrientas de cadáveres, lozanas doncellas que abordan en los semáforos en rojo, anuncios publicitarios como saetas de tedio. Hay tejados que filtran el odio, puertas que no protegen, poemas como rápidas bofetadas, vidas que huyen del hastío. Hay puentes que alejan las orillas, nieblas que pesan en los zapatos, y noches como esta misma, donde escribo en el móvil, tan despierto como un conductor de trenes rápidos. Que nos vayamos con una sonrisa en lugar de esos poemas que me han gustado mucho pero son terriblemente duros, pues voy a leer uno bastante ligero para despedirnos. Mi fotografía se caracteriza porque es una fotografía en la que retrato cosas que son duras de una manera muy amable y, por ejemplo, de África tengo una visión muy amable, que los africanos me valoran mucho en ese sentido porque dicen que siempre la fotografía de África es la de los niños muriéndose de hambre y la mía siempre es de niños sonrientes, que no posan, que intento sorprenderlos y que me sonrían. Este poema pues tiene algo que ver también con lo que decía Adelaida de la esperanza o del punto de vista positivo. Este es algo cómico y con él pues acabamos y de nuevo les agradezco haber estado aquí esta tarde en la que hemos aprendido todos, la verdad. Las palabras tienen alas, se hinchan y se pavonean, las palabras se estiran y se encogen como el algodón en la primera lavada. Las palabras cunden como el ejemplo, las palabras tienen eco y prenden muchas mechas. Las palabras queman en las manos y calientan las bocas y a veces hay que dejarlas enfriar. Algunas palabras salen muy buenas y otras nos timan y se ríen de nosotros. Hay que desamarrar las palabras, desatarlas, soltar su lastre, perderles el miedo, desenmascararlas, desatornillarlas, desmitificarlas, dejarlas sueltas y libres, cómodas, desnudas. Las palabras son gatas engreídas que se pasean altivas por las pasarelas de los libros. Hay palabras como pinchos, palabras para comer, palabras para cenar, palabras contra la nieve, palabras para las palas que quitan la nieve. Hay palabras para tomar el sol y soñar con los ojos entrecerrados. Hay palabras que broncean la piel y la acarician. Gracias por tus palabras. No, son tuyas, de verdad, te las he regalado. Me voy de copas y de palabras. ¿Qué tomas? Tomo palabras. ¿Quieres más palabras? No, gracias. Tengo bastante por hoy, que luego se me suben a la cabeza. Vamos, Vanessa. Evaristo.
son dos ritmos diferentes. Hablando de Adelaida, me ha recordado un pasacalles que se llama ¿Dónde vas, Adelaida? Que se me acaba de ocurrir una cosa. Tú sabes muchas canciones de palabra. Sí. Diles una de tus Bueno, canciones. pues vamos a ver, las canciones normalmente tienen mucho de picardía, porque las escribían, las inventaban los mozos del pueblo o gente similar. Y bueno, pues tienen, por ejemplo, hay un perantón de la sierra de Salamanca que se llama El Tintero de la Hilaria, y dice así: el tintero de la Hilaria ya no tiene taponera, que se lo quitó el Cipriano subiendo por la escalera. Y más cosas. ¿Dónde vas, Adelaida? ¿Dónde vas por ahí? Voy en busca de mi amante Enrique, que se ha vuelto loco llorando por mí. Veréis que tiene mucha profundidad y tal y cual, pero sí tiene sonoridad. A ver, este es otro ritmo que lo llamamos pasacalles abiertos, es igual que el estribillo de Jota, y hay canciones como por ejemplo A la luz del cigarro, que le gusta mucho a Evaristo, Manolo mío, ¿cómo se llama esta otra? Esta noche ha llovido, Mañana de Barro. Que por 3 meses te vas a ir. Esos 3 meses serán 3 siglos. Manolo mío, llévame a mí.